Entraron en Capernaum y los días de reposo, dice. Y entraron en la sinagoga y enseñaba y se admiraban de su doctrina, se refiere a Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Usted sabía que Satanás no abandona a nadie sin pelear? ¿Sabía usted que él no suelta así nomás fácilmente a quien le ha pertenecido o ha estado en su terreno, en su territorio? Si no, vaya al libro de Éxodo y mire la historia de Moisés. Cómo tuvieron que venir 10 plagas, terribles plagas, para poder soltar al pueblo de Israel. Y aún así, mi hermano, después de las plagas que usted ya conoce muy bien, después de la plaga de las vacas que murieron, la plaga de las tormentas, las plagas hágame recuerdo, exacta, de la langosta, después la plaga de los sapos, la plaga de la oscuridad, la plaga de todo tipo, donde era oprimido el pueblo de una manera del faraón. Aún así se resistía, pero al final, ¿sabe qué, hermano? Con la última plaga, él tuvo que soltarlo. Tuvo que soltarlo, pero no porque estaba feliz. Pero aún después que soltó al pueblo de Israel, dice que se arrepintió. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue otra vez con todo su ejército a querer matar al pueblo de Israel. Pero esta vez no pudo, no consiguió. Pero ¿ha visto usted? Esa figura, Faraón es figura del diablo. Y entonces él no suelta a nadie sin pelear, y acá nos los muestra la palabra de Dios en este versículo de Marcos, donde Jesucristo está empezando su ministerio público y está haciendo las primeras señales y muestras de que no era un hombre común, era alguien diferente. Él hizo una demostración de autoridad sobre los demonios, sobre Satanás, sobre los demonios. Hizo una autoridad tan clara que la gente se quedó asombrada, dice la Biblia. Asombrada porque le hablaba como a un muchacho al demonio: sal fuera, cállate, le decía, con autoridad. Y la gente empezó a entender que hay un mundo espiritual poderoso. Yo quiero decirle que yo crecí mucho en la fe, teniendo experiencia fuerte en lo sobrenatural, en liberaciones. Cuando yo veía tremendas manifestaciones del diablo en las personas y veo que muchas de ellas pudieron salir. Hay muchas que están, mis queridos hermanos, en medio de nosotros, están en muchas iglesias, pero ¿sabe qué? Hay un mundo espiritual poderoso, que muchas veces entramos en la religiosidad y nos acomodamos y nos olvidamos de que sigue existiendo y que sigue el león rugiente buscando a quien devorar y al acecho de nosotros.
y nos acomodamos y nos olvidamos que nuestra familia, todo nuestro entorno está sufriendo y está siendo atacado por esta acción de las tinieblas que están desplegadas por toda la tierra. Hermano amado, no se jacte usted de decir que tiene autoridad sobre Satanás y sobre todos los demonios si es que usted verdaderamente no está lleno del Espíritu Santo. Si usted no está viviendo la palabra de Dios día a día. Si usted no está orando, si no está adorando, como dije a un comienzo, si no está provisto de las armas espirituales que necesitamos tener. Estamos llegando a fin de año, la época de Navidad para mí es una de las épocas más hermosas. Yo lo disfruto mucho, he escrito muchas canciones, estoy sacando de aquí a poco un disco sobre solo Navidad. Porque es un tiempo donde podemos glorificar a Jesús, hablar de Jesús, porque todo el mundo ya lo ha puesto ahí con Papá Noel, pero de todas maneras Jesús es el autor de la Navidad. Navidad significa natividad, nacimiento de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. Pero no voy a hablar de eso, sino, hermano, quiero decirle que en esta época hay mucha injerencia de esos espíritus malignos. Que le vas a comprar esto a tu madre, y por qué no le compras esto a mi madre, y por qué vos le estás dando este regalo, y mamá, ¿por qué usted me regala esto? Y por qué a mi hermano le está... Y empiezan los atritos, las luchas, las pruebas por temas que muchas veces son frívolos, pero son parte de un accionar que también es, muchas veces el diablo está trabajando muy sutilmente. Porque al final usted va a entender que Satanás viene disfrazado y él se mete en todas las circunstancias y también esta fiesta, y puede entrar a un culto de adoración también, ¿entiende? Puede sentarse ahí, ¿entiende? Y observar cuáles son sus actitudes. Si usted es verdaderamente un cristiano que cree verdaderamente en Dios y que adora a Dios. Entonces, amado hermano, tenemos que entender primero que nada, haciendo un resumen del anterior tema, que hay una actividad espiritual real. Hay muchos que se ríen, y aunque se rían de la existencia de los demonios y de Satanás, ellos siguen existiendo. Aunque usted no lo crea, aunque no lo crean, hay muchos que no se ríen, pero hay otros que hablan, no, es más importante el cambio climático ahora, y lo único que les importa es el cambio climático. En Estados Unidos hay personas que se preparan ya para lo que va a ser la catástrofe final, cuando colapsen el tema de la conservación del medio ambiente y el cambio climático, o de una supuesta tercera guerra nuclear que se empezaría, de una tercera guerra mundial. Se preparan para eso. Hay otros que están preparados con la educación, hay otros que están preparados, hermano, con nombrar leyes, establecer leyes para controlar a las personas. Y ¿sabe qué, hermano? Ninguna de estas realmente situaciones son las que verdaderamente enfocan el problema del ser humano en este tiempo, que es un tema espiritual. Entonces, en la anterior reunión hablábamos de que hay 3 acciones por medio de las cuales los espíritus inmundos nos atacan, nos opresionan. Primero dijimos que es a través de la opresión. La opresión, claramente, mucha gente realmente cae en eso de una manera muy fácil y no puede identificar. Y la opresión, como dice la palabra de Dios, claramente nos observa que Él fue por todo, dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Dios estaba con Él. Entonces, a todos los oprimidos del diablo. El primer aspecto que puede pasar en una persona es opresión, oprimido. Segundo, obsesión o tormento. Hay personas que andan obsesionadas por todo y por nada. Empiezan una actividad,
terminan ya están obsesionados con otra. Ya son obsesivos y son compulsivos. Y esto no es solamente, mis queridos hermanos, no es solamente vamos a decir, una acción, vamos a decir, una identificación psicológica, un tema psicológico. No solamente es psicológico, es espiritual. Hay un tormento que hay en el corazón del hombre, porque la opresión viene de afuera, pero la obsesión viene de adentro del ser humano. Y no sabe cómo llenar, y hay un tormento en su corazón y está luchando para poder llenar y saciar esa obsesión. Entonces la palabra de Dios nos habla claramente en Lucas 6, 18, 19. Leemos que los que habían sido atormentados, dice, de espíritus inmundos, eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él. Entonces, mis queridos hermanos, la Biblia habla de espíritus inmundos que atormentan a la gente también. Y tercero, hablábamos en la anterior, solo por hacer un resumen muy breve, posesión. La posesión ya es cuando el enemigo toma residencia en la persona, donde ya se han abierto las puertas de una manera tal de que el enemigo entra a su casa. Si usted se recuerda aquel pasaje que dice, cuando el cristiano que está lleno del Espíritu Santo empieza a caminar en Jesús, pero de pronto empieza a volverse atrás como el perro al vómito, dice. ¿Qué es lo que dice la palabra? 7 espíritus peores vienen al cristiano. 7 espíritus puede pasar, hermanos, si abrimos las puertas. Entonces, y ahora el tema ya de la posesión ya es algo mucho, es un paso más fuerte, donde ya no hay ningún impedimento para que Satanás tome posesión de la persona. Entonces, así nos lo dice la palabra. En el versículo 32 de Marcos dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y dice, y a los endemoniados, dice, a los endemoniados. Mis queridos hermanos, siempre que se habla de endemoniados, se habla de plural endemoniado, porque son legiones, son legiones, son un ejército. Pero cuando se habla de Satanás y del diablo, es una persona. Entonces siempre tenemos que distinguir eso. Hay un comandante que les da órdenes, que vayan y empiecen, vamos a decir, a visitar tal o tal hogar o tal persona. Entonces ahí van esas cuadrillas de legiones, potestades, gobernadores de las tinieblas, pero hay uno que es el mayor, que es el comandante en jefe, que es el que da las órdenes, y usted sabe quién es. Entonces, aquellos que están endemoniados, hermanos, es porque el demonio ha tomado residencia, ha empezado a tomar el lugar que le pertenece al Espíritu Santo. Me recuerdo hace unos años que había una canción que cantaban nuestros jóvenes: dime quién está en ti, dime quién está en ti. Repetía la canción, una canción muy así como rock, bien moderna. Dime quién está en ti. Entonces, si no está en tu corazón, en tu vida, el Espíritu Santo, no te quepe la menor lugar que ese lugar alguien lo va a ocupar. Y si no es el Espíritu Santo, hermano, van a haber espíritus muy fuertes y muy malignos que pueden estar tomando cuenta de tu propia vida y tú sin darte cuenta, porque estos vienen disfrazados. Satanás nunca se va a presentar, hermano, ya usted lo sabe, con trinchi, ni con tridente, ni con cola, ni con nada. Él se va a presentar de la forma más engañosa posible. Él viene envuelto en celofán, él es muy educado, él puede ser un caballero tremendo, una dama muy fina.
Él se va a presentar de esas maneras. Por eso es que tenemos que estar advertidos. Advertidos porque como león rugiente, dice la palabra de Dios, Él anda buscando a quien devorar. Entonces hay 4 cosas, mis queridos hermanos. Hay 4 cosas que los demonios saben de Jesucristo. Primero, ya entrando en el tema de esta mañana, ellos le reconocen. Ellos le reconocen. El demonio le reconoce a Jesús. El diablo es más ortodoxo que muchos teólogos, hermano. ¿Qué es un ortodoxo? Es alguien que sigue muy fielmente la doctrina, digamos, las normas, y que se encuadra y no se sale. Esa es se habla muchas veces de personas de religiones ortodoxas, de posiciones ortodoxas. Entonces, el diablo es muy ortodoxo, mucho más que muchos teólogos, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo dice, ¿por qué vienes? ¿Por qué vienes a molestarme? Dice. Ellos le reconocen. No tienen que hacer un gran estudio, ni un maestro tiene que dilucidar para entender de que realmente los espíritus inmundos le reconocen a las tinieblas. Entonces, algunos teólogos no han llegado al nivel de los mismos demonios, llegar a decir, sé quién eres, como ellos dicen. Sé quién eres, eres el santo de Dios, te reconozco. Entonces, en cierta oportunidad, el cielo ya reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y dijo, y abrió los cielos, dice, he ahí mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasó, mis hermanos? Ahora las tinieblas, el infierno tenía que reconocer también a Jesús. Y ahí diciendo, sé quién eres, sé de dónde vienes, eres el Hijo de Dios. Los demonios, dice, saben la existencia de Dios, lo conocen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Pero hay algunos que dudan. Algunos cristianos de muchos años que dicen, hermano, enfoquémonos más en conocer al Espíritu Santo, a Dios y todo. ¿Y sabe qué? Y día tras día están sufriendo daño él, su esposa, su familia, sus hijos, y no saben por qué. Y el mundo entero viene confrontándose en una guerra cósmica, en una guerra poderosa, en una guerra que viene a matar, hermano. Y muchas veces no estamos identificando cuál es la batalla que tenemos que batallar, y estamos haciendo otro tipo de batallas. Voy a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, amados hermanos, primera cosa, ellos lo reconocen. Segundo, ellos tienen antipatía por Jesús. Déjanos tranquilos. Así decía el pasaje primero que leí. Déjanos tranquilos. Les molesta su presencia. Ningún endemoniado, por supuesto, no quiere oír las verdades de Dios. No quiere. Entonces, déjanos tranquilos. Usted ha escuchado, yo me recuerdo muchas veces escuchar, no me predique, no, déjeme tranquilo, no quiero escucharle. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? No me hable, no me diga. Es por supuesto que ahí, en esa persona, seguramente hay colados, solapados, espíritus inmundos que están todavía con derechos legales, porque ningún demonio puede estar en tu cuerpo, en tu vida, si tú no les das derechos, si usted no le da derechos legales, mi hermano. Entonces, ahí tenemos que identificar eso. Por eso, por supuesto que no quieren que se les hable de eso, y ese demonio los oprime, los obsesiona y los posee, y dicen, lárguese de aquí. Las tinieblas no pueden soportar la luz, hermano. Las tinieblas no pueden soportar la luz. Y puse un ejemplo el otro día. Es como esos bichitos cuando nosotros vamos al jardín y éramos niños. Me recuerdo que yo me deleitaba, pero aquí que está mi yerno, le encanta agarrar
las lombrices y todo. Íbamos y destapábamos piedras y de pronto aparecían los 100 pies, aparecían las, ¿cómo se llama? Las lombrices y todo, y las matábamos todavía. Entonces, como niños, ¿no? Entonces, pero así es el mundo espiritual. Así fue cuando Jesús entró en Capernaum. Todavía existe esta sinagoga. Los que van a visitar Israel, está esta sinagoga ahí todavía. Es interesante. Es uno de los lugares que hay que visitar. Entonces, hermano, cuando Jesús entró, pasó lo mismo que con estos bichos. Se destapó la luz venía con Jesús y los demonios se alteraron por la santidad, por la entrega, por la luz que representaba a Jesús. Entonces, amados hermanos, ellos tienen antipatía por Jesús. Tercero, tienen por Jesús un intenso temor. Ellos tienen temor de Jesús, porque saben quién es, porque ellos, mucho más que muchos teólogos, ya lo decía, ellos saben quién es el Hijo de Dios. Ellos sabían y lo identificaban. Ellos saben cuando ellos cayeron, cuando ellos le traicionaron, cuando estaba allá en el cielo, y una tercera parte de todos los ángeles cayeron con Satanás. Entonces, hermanos amados, quiero que usted entienda de que realmente aquí ellos saben quién es. Y yo quiero decirle que hay personas que yo me topo en la calle y que les he hablado de Jesús, les he hablado del Señor, y ellos saben quién soy yo. Y yo me les voy apegando y ellos huyen, se escapan. El otro día me encontré por casualidad con una comunicadora, no, nada más voy a decir, pero le había hablado de Jesús, le había explicado, y le había dicho que proceda al arrepentimiento. Estaba viviendo una vida mala. Y entré a comprar en una tienda y ella estaba sentada así. Así se dio la vuelta. Así se dio la vuelta, era como si le quemara mi presencia, hermano. Pero sé que hay personas, y lo digo con mucho gozo, que a veces voy caminando, entro a hacer una fotocopia y se gozan. Pastor, qué bueno que está aquí. Gloria a Dios que nos visita en esta mañana. Pase, tome un café. Hay otros espíritus que están en esas personas. ¿Ah? ¿No es cierto? Claro, se conectan. Entonces, hermano, eso tenemos nosotros que entender. Pero no hemos venido a hacer una monedita de uso para todo el mundo. No hemos venido a agradar a todo el mundo. Y usted, quieran o no quieran, a tiempo y fuera de tiempo, tenemos que hablar de Jesús, que Jesús venció a Satanás y que nos ha dado vida eterna en él. Nunca callarnos, jamás callar nuestra boca. Gloria a Dios. Porque ¿sabe qué? La palabra, mis queridos hermanos, nunca vuelve vacía. Diga conmigo, nunca vuelve vacía. Y todo lo que usted diga va a cosechar un día. Vamos a cosechar. Vamos a recibir. Ellos tiemblan cuando ven a Jesús. Aquí nos está mostrando la palabra. Tienen temor. Ellos saben, por otro lado, mis queridos hermanos, que tienen autoridad. Ellos saben que Él tiene autoridad. Él sabe que Jesús tiene autoridad. Ellos lo demostraron. Jesús tiene autoridad sobre las tinieblas, sobre todo. Entonces me recuerda en alguna oportunidad, un hermano me dice, desesperado me llama: Charles, por favor, quiero que me acompañe. Tengo que ir a hacer una liberación a una persona. Se ha levantado muy mal esta mañana y está oprimiendo. Su familia ha tenido que salir disparando de la casa, se ha enloquecido y que no sé qué y no sé cuánto. Normalmente yo no digo sí a la primera,
porque creo que para ir a hacer una liberación tenemos que orar, tenemos que hacer un ayuno por lo menos. Pero hay situaciones donde los creyentes tenemos que estar como los Boy Scouts, siempre listos. Y cuando amerite la situación, tenemos que ir. Entonces, este hermano, yo estaba predicando en La Hermosa, gracias a Dios había hecho un ayuno y me vine. Apenas tocamos la puerta de su casa, estábamos entrando, yo estaba adelante, el hermano estaba atrás. Ajá, te trajiste al pastor, dijo, ¿no? Así, pero con una agresividad. Sí, hermano, le digo yo, hemos venido a orar por usted, hemos venido. Ajá, ha venido a orar por mí. Ya, voy a aprovechar que está usted aquí, me dijo. Y se vino corriendo así. Estábamos en unos 15 metros más o menos. Y lanzó una patada para tirármela en la cara, ¿no? O sea, venía a agredirme. Pero unos 2 metritos antes se resbaló y cayó, ¡plá! Como un sapo cayó al piso y me dio tanta pena. Y más bravo todavía se levanta, endemoniado él. Se levanta y dice, pero esto lo vamos a arreglar de una vez. Y se fue corriendo, se subió al 2.º piso de su casa y nosotros fuimos tras de él. Y él empezó a sacar su revólver y un cartucho de balas y empezó a sacar. Y quería poner las balas y se le caían al piso. Quería poner las balas, era una confusión total. No pudo poner una sola bala. Y así que yo reprendí al demonio, estábamos reprendiendo. Y él después se cayó al piso a llorar como un niño. Hermano, usted, yo hemos recibido una autoridad de Jesucristo para hollar serpientes y sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañará. No le recomiendo que usted vaya así, como yo fui en aquella oportunidad. Si usted no haya orado, no haya ayunado y no esté preparado. Porque he sabido de que muchos siervos han pasado vergüenza también cuando han ido a querer ser liberaciones y no estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo y el demonio del piso se les ha levantado acá y les ha dicho, pero si vos estás peleando con tu mujer, si vos tenés problemas con tu mujer, ¿qué venís a decirme aquí? Me dijo, así me contaron una vez. Hermano, no se juega con estas cosas. Ahora, hay una cosa que quiero que lo entienda. Ellos tienen temor de usted. Si usted es una persona que está llena del Espíritu, si usted está bajo cobertura, si usted está bajo obediencia, usted no tiene que tener temor de nada, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tenemos que comprender que los demonios deben obedecer. Diga conmigo, deben obedecer a la autoridad de nuestro Señor. Ellos deben siempre ceder a su autoridad. Jesús le dijo, cállate, le dijo. ¿Y sabe qué significa la palabra cállate? Amordázate. O sea, como cuando uno amordaza a un perro, así. Así, con esa autoridad, Jesús lo hacía. Y usted y yo tenemos esa autoridad que ha sido delegada por el Señor. ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando le dijo sacudiéndole con violencia? ¿Significa que le hizo daño? No. Porque Lucas 45 dice la misma cosa diciendo, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Satanás nunca abandona a nadie sin pelear, lo que dije a un comienzo. El demonio salió gritando en agonía, en dolor. ¿Por qué? Porque para él es una separación. Hay dolor, pero a él, al demonio. Entonces se da una batalla. Debemos comprender que las personas que están a nuestro alrededor o están siendo atacadas por un espíritu inmundo o manipuladas por uno, o están bajo fuego.
y es porque existe una batalla. Hay géneros, mis queridos hermanos, y ese género que yo detecté no sale con simple oración, intercesión, porque muchas veces utilizamos la alabanza. Yo he tenido experiencia de hacer liberación con alabanza que ha sido exitosa, porque ellos no soportan la alabanza a Dios. Pero hay géneros que solo y únicamente salen con ayuno y oración. Solo hay algunos que salen así. Entonces tenemos que saber identificar eso y tenemos que entenderlo. Mas debemos entender que el poder de Jesucristo correctamente ejercidos sobre el poder de Satanás, que tiene poder, les obliga y siempre les va a obligar a sujetarse y a obedecer. Ellos están para obedecer. Es como, vuelvo a repetir, a un perro usted le dice cállate, cállate, significa amordázate, cierra tu boca. Entonces tenemos esa autoridad. Me voy a estar feliz que usted salga de este culto sabiendo que usted tiene la autoridad para volverse sobre toda plan del enemigo, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero, hermano, estar seguro que usted va a salir pensando de que usted se ha convertido no solamente, hermano, no solamente para venir a la iglesia los domingos, estar en todos los programas que tenemos, que por cierto son muy buenos, sino también para que usted ejerza la autoridad en Jesucristo que nos ha delegado. Yo me voy, pero le dejaré uno mayor. El Espíritu Santo en nosotros tiene que estar todo el tiempo. Y usted pruebe estar sin el Espíritu Santo unos días, o por lo menos usted lo tiene contristado por algunas cosas malitas que ha hecho por ahí o inadecuadas. Usted no se va a sentir bien. El Espíritu Santo es el que nos da vida, nos da autoridad, nos da poder. Tercer lugar, vamos a ver la victoria en el creyente. Como creyente nosotros tenemos victoria. En Lucas 10 Jesús le dio poder a los discípulos. Dice que los 70 discípulos dijeron: Señor, aún los demonios. Mire usted lo que dice, póngamelo por favor, Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Todo lo que hagamos tiene que ser en el nombre de Jesús. Luego, cuando nos dio la gran comisión, hermano, yo le estoy mostrando los pasajes bíblicos diciéndole que usted tiene autoridad en Cristo Jesús. En la gran comisión ahí nos dice toda, Lucas 10, 19, por favor, toda potestad. Potestad significa toda autoridad. Diga conmigo autoridad. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, dice. Y les ha dado potestad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10, 19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice más? Y nada os dañará. Hermano, tres cosas que el mundo está tratando de impulsar, y con esto voy a terminar. Tres cosas que el mundo está tratando de impulsar: la promulgación de leyes, ley aquí, ley acá, ley para controlar un país, una nación, para controlar un departamento, ley aquí. Ese es un aspecto. Otro aspecto, la educación, y otro aspecto, el cuidado del medio ambiente. Vamos a tocar estas tres cositas que son importantes. Imposición de leyes. A través de las leyes, decretos, pensamos que vamos a ser capaces de controlar la humanidad. Eso hacen muchos gobiernos hoy en día. Lo hace Obama, lo ha hecho Maduro y muchos otros, hermanos, que quieren imponer por la fuerza, ya sea una doctrina, ya sea una ideología. La ley a favor del casamiento de personas del mismo sexo, por ejemplo. La ley que está quitando, que está legalizando la práctica
del aborto es otra ley. La ley a favor de los que quieren tener relaciones con los animales allá en Canadá también es una ley. La ley de todo, hermano. Fíjese cómo está el mundo. Y hay otra, hermano, y yo quiero decir que las leyes, no estoy en contra de muchas leyes que pueden ser muy buenas y sanas para un país, pero no vamos a poder llenar las cárceles. No hay cárcel que pueda aguantar con tanta ley y tanta cosa, hermano. Primera cosa. Entonces no funciona. No es el punto. Segundo aspecto, la educación. A su vez tratamos de resolver los problemas de la educación y es asombroso ver cuántos creen que la educación es la respuesta. Yo siempre he pensado que un país, para salir de la dependencia, de la miseria, de la pobreza, tiene que ser un país educado, y estoy de acuerdo. Una de las mejores inversiones que puede hacer un gobierno que quiere agradar a su pueblo es la educación. Pero tampoco es la respuesta. Tampoco es la respuesta. ¿Usted sabía que Hitler era un hombre endemoniado? ¿Usted sabía? Pero él era un hombre endemoniado, pero no la Alemania nazi. No la Alemania nazi. La Alemania nazi de aquella época, mis queridos hermanos, era la más educada, la más erudita y la más sofisticada de todas las naciones de la tierra. Muy educada. Pero, ¿qué pasó? ¿Fue la respuesta a la educación? No fue. Porque ¿qué pasa si nosotros a una persona, digamos, le damos educación y como allá en Alemania, el otro día estaba conversando con Pedro, que aprecio mucho, él es alemán, está aquí. Entonces veíamos tantos cristianos de primer nivel también que la Alemania, como Erich von Bocher, por ejemplo, fue un mártir en las épocas de Hitler, porque era una persona que hasta lo último él luchó en contra de todos los preceptos de lo que Hitler quería hacer. Sin embargo, hermano, esa Alemania educada, erudita, sofisticada, la más grande de la nación desde la tierra. Entonces, ahí estaban los hornos de gas y los horrores que tuvo que pasar la Alemania nazi, que todos ustedes y yo conocemos. Entonces, la educación no es la respuesta. Si un hombre es controlado por el diablo y se educa, se va a convertir en un diablo bien educado o en un demonio bien instruido y nada más, hermano. Esta es la razón por la que alguien pueda tomar un hombre común y corriente y a un ladrón y nosotros querer decirle, bueno, mire, lo pillamos robando, vamos a decir, las insignias de un auto, y bueno, le decimos, mira, no tenés que hacer esto, que no sé qué, no sé cuánto, pero ya, seguir limpiándome el auto. Si usted lo educa, él, claro que le va a lavar el auto, pero después le va a robar el auto. Le va a robar el auto, ¿entiende? Entonces, no es la respuesta solamente la educación. El medio ambiente, y con esto termino. El medio ambiente, usted conoce un mejor medio ambiente donde la parte, vamos a decir, el control, el respeto a las especies, la preservación y todo se cuidaba de una manera hermosa, dice que caía hasta vapor del cielo. ¿Acaso hubo un mejor ambiente que allá el paraíso terrenal? No hubo. Mis queridos hermanos, no hubo un mejor lugar donde están preservados. Y ahí es donde empezaron todos nuestros problemas. Ahí fue donde empezaron todos los problemas de desobediencia. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es la respuesta? Pero antes de decir cuál es la respuesta, es que nosotros con todas estas cosas, educación, leyes y también, vamos a decir, cuidado del medio ambiente, que por cierto, soy una persona que amo la naturaleza.
2 años me dediqué a hacer un proyecto solo de preservación del medio ambiente, porque creo que tenemos que cuidar las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo creado por Dios tenemos que cuidarlo, claro que sí. Pero querido hermano, quiero decirle que realmente nosotros, al final, la única respuesta de todo, donde no solamente estaremos tratando de resolver un problema de esta, es como tratar de resolver una infección con aspirinas. ¿Acaso va a haber resultado? Una infección no se resuelve con aspirinas, se resuelve con inyecciones y con medicamentos fuertes que ataquen la infección. Entonces, ¿dónde yace la respuesta? La respuesta yace en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha dado la victoria, que Él murió en la cruz del Calvario y nos ha dado la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañará, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, nosotros, denle un fuerte aplauso. Tiene usted en sus manos la respuesta. Aquellos que son sabios, llenos del Espíritu Santo, van a llegar a conocer cualquier conflicto, pero inmediatamente lo van a identificar. Aquí hay una acción del enemigo, aquí está pasando esto, y tomar la autoridad, tomar las armas espirituales que Dios nos ha dado, es lo que tenemos que hacer. Mis queridos hermanos, Él nos ha dado también una armadura de Dios para que resistáis los ataques del maligno, dice. Poneos el casco de salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe para resistir los dardos del maligno. Entonces tenemos armas poderosas. Yo te animo a que usted, mi hermano, use de la autoridad que Dios le ha dado. Quiero terminar compartiendo una canción que Dios me dio hace algunos años atrás. Apenas me había convertido y estaba pasando por luchas terribles. Aquí hay personas que tal vez se hayan convertido desde hace, apenas tengan 5 años, levante la mano, 5 años, 4 años que se ha convertido. Bueno, hay personas que se han convertido. Hermano, yo estaba pasando por esa época, 2, 3 años de luchas poderosas, y yo empecé a entender que si nosotros no sabemos en qué batalla estamos, si no identificamos la batalla y no identificamos al enemigo, más difícilmente vamos a poder ser victoriosos. Entonces yo escribí esta canción para compartirla, porque pienso de que nosotros tenemos que entender cuáles son estas fuerzas malignas que oprimen constantemente y están como un león rugiente buscando a quien devorar, y que han venido a hurtar, a matar y a destruir. ¿A quién? Al incrédulo. El incrédulo ya está en su terreno. Es a usted, mi hermano, a mí, a nosotros, a nuestros hijos. Yo quiero que usted no se jacte nunca de decir: yo soy un cristiano viejo, que tengo muchos años de experiencia y que de pronto esté pasando por lucha. Hoy es tiempo de decirle: ¿sabes qué, viejo? ¿Sabes qué, diablo? Como usted quiera llamarlo. ¿Sabes qué? Esas áreas que te entregué, hoy las voy a recuperar, porque esas áreas no te pertenecen a ti, le pertenecen a Cristo Jesús, y quiero devolverlas a Dios. Hoy devuelvo a Dios el terreno que te cedí. Usted piense, seguramente hay alguna área de su vida que usted ha cedido sin darse cuenta o dándose cuenta al enemigo. Y hoy es tiempo de recuperar lo que es de Dios. Si usted no está seguro que el Espíritu Santo está en su corazón, es tiempo para que usted se asegure
hoy de que nada más que el Espíritu Santo estará comandando su vida a partir de hoy día. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano al cielo. Padre amado, gracias Señor. Gracias Señor porque tú nos haces identificar al enemigo de nuestras almas para poder nosotros ser prudentes y que si vemos venir el daño, vemos venir el enemigo, escondamos la cabeza y sepamos huir del mal. Señor, gracias porque tú nos hablas de que es un ente invisible que no se ve y que vino a matar, hurtar y destruir. Y hasta que el Señor venga a recogernos, estaremos en una batalla cósmica donde se juegan las almas para la eternidad. Y queremos que las almas de nuestros seres queridos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, sean, Señor, guardadas, Señor, para que cuando tú vengas a recogernos, queremos estar advertidos. Señor Jesús, en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, Satanás, diga conmigo, tomo autoridad sobre ti, diga. Devuelvo a Dios el terreno que te cedí. Espíritu maligno, ordeno en el nombre de Jesús, te largues de mi vida. Aquí ya no hay entrada para ti. No tendré más trato contigo. En el nombre de Jesús, te rechazo y te reprendo. También quiero hacer un apelo, porque si aquí hay alguna persona que ni siquiera por primera vez ha permitido que Jesús entre en su corazón, quiero que usted abra su corazón y sepa que Jesús quiere estar en el centro de su corazón y ese corazón tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, diga conmigo, Señor Jesús, creo en ti. En esta mañana te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi único Salvador suficiente. Gracias por morir en la cruz y darme victoria contra Satanás, contra todo demonio, contra toda potestad. Me has dado victoria, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship.